continuando, bueno, comentaba el día de ayer, decíamos, ¿por qué podría estar ese deseo? Definitivamente es una situación muy peculiar, muy particular, la de tener a tu cuidado a una criaturita tan indefensa, tan frágil y tan necesitada, tan exigente también como lo puede ser un bebé. Entonces decíamos, esto puede significar, puede condensar para algunas mujeres justamente el no deseo de tener un hijo, justamente el motivo principal de la aversión a el tener un hijo, y para muchas otras puede significar todo lo contrario, puede significar el gancho para. No siempre es desde un aspecto destructivo. Hay personas que al haber vivido, por ejemplo, una gran indefensión durante su propia historia, bueno, tienen este deseo no muy consciente, pero sí les mueve el deseo de tener a alguien a su cuidado y darle todo lo que no tuvo y hacer que su vida sea tan cómoda. Es como esta ilusión de, es que habría sido tan fácil que yo lo pasara bien o que yo lo pasase mejor, entonces ahora yo sí voy a realizarlo, ¿no? Por supuesto que también sean estos casos. Entonces, ¿por qué me estoy enfocando a el caso opuesto, en donde una persona podría desear esto, en donde una mujer en particular podría desear esto, para tener a su merced y para tener sometidas estas criaturitas, tampoco tan consciente este deseo? Bueno, pues me estoy yendo a explicar este punto precisamente porque hoy estamos hablando de las mamás que no querrían tener hijos. Y estas mamás muy en común sus hijos se van preguntando, bueno, ¿me querría? ¿Habrá sido un accidente? ¿Será que mamá me odiaba? ¿O de qué se trata? ¿No? Y no, realmente en los más de los casos es que se requiere para poder depositar en alguien, ya sea todo el coraje, para poder desquitarse, se requiere de alguien mucho más indefenso. Lo podemos ver en un movimiento muy, pues lamentablemente más común de lo que se quisiera y que quizás te resulta más familiar, porque aparte, José Luis, yo creo que cuando hablamos de las mamás es un tema muy delicado y a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo ver los aspectos pues más pesados de sus propias madres, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en este padre golpeador. Podemos ver al padre que golpea a los hijos y es verdaderamente brutal y es violento, y en el trabajo es amiguerísimo y es muy, así como muy cálido con las personas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Bueno, que los hijos no le pueden regresar el golpe, ¿no? Probablemente de eso se trata. Uh-huh. Sí, prácticamente, ¿no? Es como una situación de abuso en la que se puede salir impune, ¿no? También uh-huh. Con ciertas mujeres, ¿no? Porque hay mujeres también que son bastante peleoneras y guerreras, ¿no? Que acaban respondiendo con trastes, cazuelas y lo que se encuentran a la mano, pero justamente con los niños es con los que se puede llevar esta relación sádica las más de las veces sin mayor repercusión. Y realmente esta parte de ver los aspectos negativos que puede tener la propia madre o ciertos aspectos de la maternidad que por lo general no se dice, ¿no? La maternidad va a tener como este, ¿cómo sería? Como este prestigio casi religioso. Parece, ¿no?, un tabú, ¿no? Parece un tabú, sí, realmente es casi un tabú, ¿no? Porque de repente se llega a escuchar, bueno, grandes elogios sobre las madres, ¿no? Y todo el sacrificio y todas las cosas que se hacen, y por supuesto que en muchas ocasiones así va sucediendo. Muchas gracias, don Ají. Muchas veces así va sucediendo, pero también, así como la locura le puede dar a cualquiera, también le puede dar a una madre, ¿no? No es un aspecto que en el momento en el que se empieza con este rol de madre, pues bueno, se purifican todos los aspectos negativos de la personalidad. Por supuesto que no. En sí, no sé si, yo creo que sí, debe de haber escuchado más de una vez sobre la depresión posparto, ¿no? Esto tiene mucho que ver realmente con núcleos de locura que van encontrando como una ebullición, como una salida al momento del embarazo, ¿no? Y que puede caer desde una fuerte depresión hasta un estado maníaco, alucinaciones, muchísimas cosas simplemente por el hecho de haber dado a luz a un niño, ¿no? Esto no se dice muy a menudo porque, como le digo, queda casi como un tabú la maternidad, ¿no? Porque siempre decimos que el amor de la madre es incondicional, por ejemplo, que el amor de la madre
es lo único, eterno y maravilloso y inagotable, ¿no? Que hay. Bueno, pues la verdad es que eso es una bonita fantasía, porque no va funcionando tanto así, ¿no? Realmente es un afecto muy especial, pero al final de cuentas es un afecto como muchos otros, ¿no? Se puede hacer una ligazón muy específica. Yo creo, Gaby, que realmente si lo pusiéramos en un aspecto como de resistencia de los afectos, yo creo que más bien el amor de los hijos hacia la madre es el que tiene como una, ¿cómo lo podríamos decir? Como una resistencia mayor, porque la madre realmente puede haber fallado en todo el asunto del deseo de tener un hijo. ¿Y No, los hijos la y quieren? los hijos la van a querer porque es su madre. Esa es la única cosa, ¿no? Si nos pusiéramos a verlo, tampoco son competencias, ¿verdad? Pero si lo quisiéramos ver desde un aspecto de fuerza o de resistencia a los mismos afectos, pues uno no se puede, ¿cómo lo podríamos decir? No se puede generar como un individuo, como un sujeto, sin la figura de una madre. Y por lo tanto, este objeto, esta figura, va a ser tan necesaria, y tenerle afecto, aunque sean realmente monstruosas las cosas que lleguen a suceder, abandonos, golpes, humillaciones, cualquier cantidad de cosas, siempre va a quedar como un resquicio de, pero seguramente sí me quiso porque no me mató, ¿no? Seguramente sí me quiso porque no me abortó, porque igual si no me hubiera querido de verdad, pues no me hubiera abortado, ¿no? Y hay personas que hasta hasta que lo intentaron, ¿no? Pero bueno, nos vamos haciendo esta historia porque si no, realmente va a ser imposible sostener un psiquismo sin esta, como lo podríamos decir, sin esta esperanza, sin esta expectativa de amor por parte de la madre. Pero ahí es en algo en lo que, bueno, estamos hablando justamente de eso en estos días, ¿no? No hay que dejar estos temas en tabú. Decía Freud que cuando dejamos una parte de nosotros sin analizar, si dejamos como si fuera una frontera en específico, que nada de ahí se va a cuestionar, justamente ahí es en donde toda la enfermedad se va a esconder. Ahí es en donde, como no está bajo el influjo de nuestros mecanismos de curación, va a quedar todo arrinconado, y esto puede llegar a suceder con la maternidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Sí, y continuando con el tema que nos atañe, tú decías, José Luis, que aparentemente el amor como más incondicional, entre comillas, porque bueno, finalmente esto es una utopía, ¿no? Pero ese amor más incondicional parece más bien de los hijos de pronto hacia la madre, ¿no? En particular. Y justamente me quedo pensando en estas situaciones que hemos ido tocando un poco desde el día de ayer, en donde la madre, aún ya habiendo tenido hijos, parece tener cierta repulsión hacia los mismos. Íbamos sobre esta línea donde se tiene a los hijos, sí, con un motivo, no es que se tuvieron por un accidente, se tienen sin embargo, este motivo va más cargado a una cuestión. Siempre que se tienen hijos, sea o no, sea con el cariño o sin el cariño, está detrás una intención narcisista. Una intención narcisista no es algo que te debas de imaginar como algo de entrada destructivo o negativo. El simple hecho de querer pensar, de tú poder criar a alguien, de ver cómo de bien va a crecer con todas tus enseñanzas, esto es un motivo narcisista, y es un motivo narcisista bastante constructivo. Sin embargo, en este otro caso del que estamos hablando, va más cargado a algo que podríamos hablar como egoísmo, ¿no? Se los tiene en el sentido de que pueden ser útiles para depositar toda la angustia, para descargar todo el coraje, para desquitarse por todo lo que pudieron haber vivido ellas, por ejemplo. Y no es que es nada más en el caso de la mamá. En este mes estamos hablando de la mamá. También ocurre con los papás, pero en este caso nos estamos enfocando en la mamá. Y es muy curioso ver cómo en el futuro la relación de estas madres con sus hijos o hijas, ya que estos han crecido, ya que son adultos, se vuelve tan increíblemente pegajosa, ¿no? Parece hasta una cosa un tanto melosa de repente, de haber estado literalmente en muchos de los casos de la greña, de haber estado en gritos, de haber estado una franca violencia, ya sea psicológica y física,
de pronto crecen estas personitas y hay una cosa de estar pegados, y hay una cosa de no moverse para ningún lado, y hay una cosa a veces hasta más melosa. Hay ocasiones en las que no cambia el carácter recio de la madre, pero hay muchas otras en las que hasta esto se modifica, ¿no? Y los hijos, en especial creo, José Luis, las hijas, más que los hijos, también los hijos varones, pero la hija está entre fascinada y bueno, es como todo un cóctel de sentimientos, porque claro que resulta contrariante pensar, bueno, pero es que ¿por qué me trataba así o por qué nos llevábamos tan así? Pero por otra parte está esta fascinación como donde, bueno, por fin me necesita mi mamá o por fin podemos estar así de unidas. ¿Qué será lo que pasa aquí? Cuando una persona va creciendo, por más simbiotizada, hay ocasiones en las que sí pierde totalmente cualquier capacidad de valerse por sí misma una persona, pero en la mayoría de los casos no, en la mayoría de los casos por más simbiotizado que se esté, por pocas que hayan sido las herramientas que tuvo durante su historia para poder independizarse, ya tiene más posibilidad de regresar el golpe, entre comillas, como simbólicamente, ya tiene más posibilidades de quitarse, de decir, pues si me vas a tratar así, yo me voy, adiós. Ya se puede defender, ya tiene la capacidad para defenderse. En este momento ya no es como un niño totalmente maleable y totalmente a expensas de, y entonces para poder seguir haciendo uso de esta persona se requieren otro tipo de estrategias, como pueden ser estas. En verdad, sé que suena muy siniestro, no es algo, creo que sería más siniestro todavía si se pensara que se trata de algo premeditado, con premeditación, alevosía y ventaja. Normalmente es algo que nace de ese impulso interno, de ese deseo interno de controlar a alguien, de tener a alguien, de servirse de alguien, de la energía de alguien, de sus servicios, de lo que sea. Entonces, no es extraño que este tipo de relaciones se tornen de esta manera. No es nada extraño, es muy común y además es sumamente engañoso para los hijos, ¿no? Porque de verdad ahí se quedan anclados. Es como toda mi vida pensé que no me querías, pero ahora finalmente me reconoces y finalmente me das, no, pues ¿cuál? ¿No? Uh-huh. Es una trampa. Y fíjate, Gaby, ahorita pensando y reflexionando un poquito dentro de esta misma relación, pensaba en un tipo de mujer, ¿no?, que pudiéramos identificar, que por lo general va careciendo de este instinto materno del que hemos estado hablando, ¿no? Habíamos dicho el día de ayer sobre la significación de los niños alrededor del objeto del falo, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres, en cómo el hijo se vuelve como este representante de lo que es tener, ¿no?, y de poder tener hijos, y por lo tanto se desea tener un hijo a través de todo este deseo y de la falta en la que nos podemos llegar a ubicar. Pero llega a suceder algo muy curioso, ¿no?, en estas épocas, ¿no? Y ha sucedido todo el tiempo, pero cada vez es más común. Como hay ciertas mujeres en donde por su educación, digamos que acaban desarrollando un deseo más hacia lo masculino. Uh-huh. ¿Sí ven? No se puede desarrollar, no puede ser como que una mujer tenga un deseo puramente masculino, ¿no? No se puede, no hay manera de replicarlo simplemente por las condiciones en las que se pueden hacer o vivir, pero se puede ir apuntando más hacia allá. Puede haber una identificación distinta y ahí vamos a ver, por ejemplo, de repente estas mujeres que son como muy metidas en su carrera profesional, ¿no? Este estereotipo de repente, ¿no?, de la mujer trabajadora y que ella sostiene la casa y que ella es la que puede y que los hombres no sirven para nada, nos vamos a dar cuenta de que por lo general no les gusta la idea de tener hijos. ¿Por qué? Porque el deseo está colocado en otro lado. Si ve, el deseo está en yo tengo como un hombre, yo puedo como un hombre. Es más, hasta el hecho de pensar alrededor de los hijos.
las puede llegar a hacerse sentir como disminuidas. Si ven, sí, son personas que hacen este tipo de crítica muy fuerte a las mujeres que se quedan en casa, ¿no? Es que las mujeres que se quedan en casa están fracasadas, ¿no? No crecieron, se quedaron viviendo a la sombra de un hombre o de cualquier otra persona. Una mujer debe de ser así, porque las mujeres sí podemos, y eso de estar cuidando a los niños, de estar cuidando a los hijos de alguien más, eso simplemente es dar la vida por nada. Este tipo de diálogos, fíjese cómo tienen que ver justamente con un desplazamiento del deseo hacia lo que nosotros podríamos pensar más de un hombre, ¿no? No porque no haya hombres que también tengan instintos maternos. Si ve, hay hombres que son muy cuidadosos, que pueden prestar mucho, que pueden brindar mucho cuidado y muy buenas atenciones a los pequeñitos y a quien sea. Pero, por otro lado, viene esta sensación como de feminizarse cuando se hace esto, ¿no? Hay hombres que simplemente el hecho de pensar que van a cargar la pañalera les hace sentir como que traen una bolsa de mujer y se niegan a utilizar este tipo de cosas, ¿no? Ahí vamos a verlo desde este lado en cómo el hombre reniega de este tipo de tareas si es que le tocan por sentirse feminizado, y hay mujeres que niegan todo el papel que pudieran tener justamente para no sentirse devaluados en esta idea de que la mujer vale menos, y el deseo de tener hijos desaparece completamente, ¿no? Y no completamente, vamos a hablar de eso regresando al bloque comercial, porque pasan cosas muy curiosas aún en esos casos.